Bienvenido a OnePi. Soy Luisica y hoy explicaré el límite de una función. Haré un análisis profundo ya que es un concepto fundamental en el cálculo diferencial. Se utiliza para describir el comportamiento de una función a medida que su variable independiente se acerca a un valor específico. Por eso veremos parte conceptual y sus aplicaciones con ejercicios resueltos paso a paso. Empezamos. Noción intuitiva de límite. La noción intuitiva de límite juega un papel fundamental en el estudio de las funciones. Es la idea de cómo una función se comporta cuando su variable independiente se acerca cada vez más a un cierto valor. Para ello vamos a comprenderlo y entenderlo analizando una función en forma gráfica. Si vemos ahí, observamos ahí, vemos que el punto x0, que puede ser para valores mayores que x0, valores menores que se aproximen a x0, me va a dar siempre, si ven la función, si yo vengo por la derecha, la función viene por la derecha y tiende a L, vengo por la izquierda, la función tiende a L. Así que el límite de x tendiendo a x0 de la función vale L. Y a su vez también en este ejemplo tenemos que la función vale L. El valor de la función en x0 vale L. Pero no siempre pasa que estos dos conceptos coinciden, el valor del límite y el valor de la función. Puede pasar un caso en el cual tenemos, como este ejemplo, en el cual x0 tiende a L, ya sea por derecha o por izquierda, tiende a L, aunque el punto no pertenezca, no tenga la misma imagen L, sino que la imagen de x0 sea f de x0. Quiere decir que el límite existe, vale L, pero la función no vale L, sino es distinto de L. Concepto de límite. La función f de x, cuando x tiende a x0, tiene como valor L, llamado límite de dicha función, si fijando un número epsilon positivo, por eso puse mayor que 0, existe un valor delta positivo que sea función de epsilon, si se cumple que un valor de x distinto de x0 cumple con las condiciones siguientes: que x menos x0 sea mayor que 0 y menor que delta, esto debe cumplirse que si solo si la función menos el valor del límite sea menor que epsilon. Vamos a verlo en una gráfica para que podamos entender qué es lo que quiso decir ahí. Observemos nosotros acá que tenemos una función f de x, tenemos el punto x0, en el cual el límite, acuérdese que tiende, por eso le puse un valor que no existe, el valor x0, tiende a x0, ese valor me va a dar el valor del límite de la función, y está comprendido entre x0 menos delta y x0 más delta. A esta se lo llama entorno reducido. Entorno, ¿por qué? Entorno porque tengo un centro que es x0 y el radio que es delta. Por eso está comprendido entre x0 menos delta y x0 más delta. Y reducido porque no consideramos el punto x0, porque ya que habíamos hablado que el límite tiende a x0 no es igual a x0. Así que observemos que tenemos x0 menos delta le corresponde un valor L menos epsilon. Recuerden que dijimos que delta es función de epsilon y x0 más delta tiene como imagen L más epsilon. Dice que tengo que tener un valor x. El valor x tiene que pertenecer a este entorno reducido. Así que imaginemos un valor x que pertenezca a ese entorno reducido, que tiene como imagen f de x. ¿Y qué debe cumplirse para que exista el límite? Tiene que cumplirse que el valor x menos x0, que sería esto que está acá, x menos x0 tiene que ser mayor que 0, o sea, positivo, y debe ser menor que delta. Y ven que es menor que delta. Y esto tiene que darme que la relación entre la función, el valor de la función en ese punto x menos el valor del límite, tiene que ser, que es esto que está acá, la resta entre ellos tiene que ser menor que epsilon para que se cumpla dicha relación y que el límite de la función cuando x tiende a x0 sea igual a L. Y ahí se cumple. Vamos a aplicar la definición de límite con un ejemplo. Demostrar que el límite de x tendiendo a 3 de 2x más 1 igual a 7. Lo primero que vamos a hacer es copiar la definición. Y la definición decía,
dado un epsilon mayor que 0, tenemos que encontrar un epsilon, un delta, en función de epsilon mayor que 0, tal que x menos x0 menor que delta y mayor que 0, y eso implicaba que f de x menos L, la función menor límite, es menor que epsilon. Aplicamos esta parte en el ejercicio. Así que tenemos x menos 3, porque x tiende a 3, ese sería el x0, y en vez de poner la función, ponemos lo que vale la función, 2x más 1, y el límite vale 7. Así que dice 2x más 1 menos 7. Y voy a trabajar esta parte. Esta es la parte que vamos a trabajar algebraicamente. El 1 con el 7 lo junto, 1 menos 7 es menos 6. Junta el menos 6, y eso es menor que epsilon. Es decir, que saqué factor común 2. El 2 puede salir fuera del valor absoluto, ya que es un número positivo. Y me queda el 2 del valor absoluto de x menos 3 es menor que epsilon. Quiere decir que x menos 3 es menor que epsilon sobre 2. Así que ya tengo una propiedad que la saco de acuerdo a los datos que tengo de la demostración. Yo también tengo acá que x menos 3 es menor que delta, así que tengo dos condiciones. X menos 3 menor que epsilon sobre 2, que es la que la trabajamos la parte de f de x menos el límite menor que epsilon, y tenemos también x menos 3 menor que delta, que es la definición. O sea, con esto, ¿qué conclusión sacamos? Que delta es menor que epsilon sobre 2. Así que reconstruyamos la demostración. Decíamos que epsilon mayor que 0, si delta es menor que epsilon sobre 2, es lo que sacamos, entonces x menos 3 está comprendido entre 0 y delta. Es decir, que 2x más 1 menos 7 es menor que delta. Así que reconstruyendo y haciendo el mismo proceso, llego que delta es menor que epsilon sobre 2, que es la condición que sacamos, y ahí queda demostrado que delta está en función de epsilon, vale epsilon sobre 2, y queda demostrado que el límite de x tendiendo a 3 de x más 1 es 7. Límites laterales. Recordemos que el límite de una función era cuando la variable independiente tendía a un número. O sea, estudia el comportamiento de la función alrededor del punto que nosotros tendemos. Por eso ese punto lo puedo hacer por la derecha y por la izquierda. Por eso aparecen los límites laterales. El límite lateral por izquierda, que se note con un menos al x0, quiere decir que es la función x de f de x tiende a L cuando x tiende por izquierda de x0. Y está el de por derecha, que se le pone al x0 un más. Y del punto de vista gráfico, para que ustedes lo vean, es, ustedes acá está el punto x0, el valor que tiende el límite, la función. Así que tenemos, acá vengo por la derecha, la función viene por la derecha, acá la que puse, y ahí tiende a ese número. Vengo por la izquierda, la función viene, o sea, viene por la izquierda al número, y obtengo el otro número. Y ese es el valor del límite. Recuerden que por derecha sería, para entenderlo, sería valores más grandes que x0 y por izquierda valores menores que x0. Unicidad de límite. Sea una función definida en todos los puntos de un intervalo abierto a b que contiene a x0, salvo quizás en el mismo x0. Si existe el límite de la función en el punto x0, este es único. Y esa es la definición de unicidad de límite. O sea que quiere decir que no puede haber dos límites en un mismo punto. Veamos con un ejemplo. En este ejemplo observamos que x0 tiene L2 y L1, según donde lo vemos. Y ahí aparece lo que vimos en la diapositiva anterior, límites laterales. Si observamos, si yo vengo por la izquierda, el límite tiende a L2. Si vengo por la derecha, el límite tiende a L1. Quiere decir que el límite tiende a L1, como le puse ahí por izquierda y por derecha. Quiere decir que los límites laterales son distintos. Así que si son distintos, eso implica que el límite de la función no existe. O sea, para comprobar si el límite existe, debemos considerar los límites laterales y deben ser iguales para que ese límite exista. ¿Por qué? Por la propiedad de unicidad del límite, que el límite es único en un punto dado. Veamos un ejemplo de aplicación para entender mejor los límites laterales y si existe el límite o no existe, o sea, comprobar la unicidad del límite. Este es un
una función en el cual me está pidiendo calcular el límite de x tendiendo a 0 por derecha de la función. O sea, tendiendo a 0 está acá y yo vengo por la derecha. Si ustedes observan, ahí puse la flechita, por la derecha, esta es la función, por la derecha tiende a 0, por eso puse 0. Ahora lo hacemos por izquierda. Y por izquierda, si yo vengo por la izquierda, la función sería acá. Si ustedes observan, el límite tendiendo a 0, por izquierda tiende a menos infinito. Es decir que el límite de x tendiendo a 0 de la función no existe, porque los límites laterales son distintos. Comprobemos otro caso. Comprobemos el límite de x tendiendo a menos 6. Acá está el menos 6. Por la derecha, si yo vengo por la derecha, si ustedes ven, por la derecha tiende a 0. O sea, siempre fíjense en el eje de las y, ¿cierto? Estos son valores del valor del eje y para el punto menos 6. Lo hacemos por la izquierda. Vengo por la izquierda, acá puse el ejemplo, vengo por la izquierda, la función tiende a 0. Así que los límites laterales son iguales. Quiere decir que el límite de x tendiendo a menos 6 de la función vale 0. Porque sus límites laterales son iguales. Pero fíjense también que es importante, si yo quiero calcular f de menos 6, ahí está menos 6, este es el punto que indico menos 6, quiere decir que para menos 6 el valor de la función vale 3. Acá quiero comprobar que no siempre el valor de la función en el punto que también el límite tiende a menos 6 son iguales. En este caso, los límites cuando tiende la x a menos 6 es 0 y la función en menos 6 es 3. Propiedades algebraicas de los límites. Dado dos funciones cualquiera en el cual existen los límites cuando x tiende a 0, o sea, la límite de x tendiendo a x0 de la función y el límite de x tendiendo a x0 de g de x existen, podemos decir, siendo k un número real, podemos decir que el límite de x tendiendo a x0 de k vale k, porque no hay ningún valor para reemplazar en x0. El límite de x tendiendo a x0 de x vale x0. El límite de la suma o resta de dos funciones, f y g, es la suma de los límites de cada función. El límite de un producto es el producto de los límites de las funciones. El límite de una división es la división de los límites. El límite de una potencia es el límite de la función elevado a toda esa potencia. El límite de una raíz de índice n es la raíz de índice n del límite de la función. El límite del logaritmo, al logaritmo se lo puede sacar como digamos, se lo puede extraer del límite, me queda el logaritmo del límite de la función, siempre que el límite de la función sea mayor que 0. Acuérdense que los logaritmos no, el dominio son los reales positivos sin incluir el 0. El límite de dos funciones elevadas, o sea, de la función elevada a otra función, o sea, función, potencia, función, es el límite de cada una de las funciones por separado. El límite de la función de la base sobre el límite de la función exponente. O sea, estas son propiedades que son muy importantes para poder resolver algunas clases de ejercicios. Ahora vamos a ver un ejercicio aplicación de esto, ¿sí? Sea f y g funciones tales que el límite de x tendiendo a 3 de la función f vale 3 y el límite de x tendiendo a 3 de g de x vale 8. Determinar los valores del siguiente límite. Y me dice el límite de x tendiendo a 3 de f de x al cuadrado más la raíz cúbica de g de x. Y la otra es el límite de x tendiendo a 3 de f de x menos g de x sobre g de x. Vamos a empezar de a 1. El primero, lo que voy a aplicar son las propiedades que recién dimos. Digo, el límite de f al cuadrado, hago el límite de f al cuadrado. Más, porque tengo el más, se puede abrir en la suma se puede abrir en el límite de cada sumando. Y como tengo una raíz, al límite lo pongo dentro de la raíz. Así que lo único que hago es reemplazar este valor que dice que vale 3 al cuadrado, reemplazo este valor que vale 8 y le saco la raíz cúbica, hago la cuenta y me da 11. O sea, si ustedes observan, es sencillo sabiendo las propiedades. El segundo ejemplo, el límite de una resta es la resta de los límites, lo que yo le puse a cada uno, y como es una división también le aplico el límite a cada uno, y lo único que hago es reemplazar. El límite de la función vale 3, el límite de g de x vale 8, y el límite de g de x vale 8. Hice la cuenta y me dio menos 5 octavos. Sí, sabiendo las propiedades, estos ejercicios son sencillos para poder aplicarlos y aplicar las propiedades correspondientes.
El teorema del emparedado, o también llamado de sándwich, o también llamado el teorema de la comparación. Si tenemos tres funciones, f, g y h, en las cuales están definidas en intervalo AB, salvo quizás en x0, porque la x va a tender a x0 para sacar los límites, decimos dos condiciones importantes. Que una condición es que los límites de las funciones f y g, cuando tienden a x0, sean iguales, valga L, y que para todo x perteneciente al intervalo abierto a B, x distinto de x0, que cumpla que la tercera función, que es h, esté comprendida, o sea, esté acotada entre f y g. Si eso ocurre, podemos decir que, si está acotada en ese punto, podemos decir que el límite de x tendiendo a x0 de h es igual a L. Es igual a las dos funciones que acotan a la h. Lo vemos en un gráfico. Tenemos la función f, la función g, dos funciones, la función h, que es la que está aquí, esa función está acotada con respecto a f y a g. Si observamos el punto 0, cuando la función g la x tiende a 0, el límite vale 0. Cuando la función f, la x tiende a 0, el límite vale 0. Quiere decir que el límite de x tendiendo a 0 de h vale 0. Eso es un teorema muy importante, ya que nos ayuda a calcular los límites de una función en el cual esté acotada con otras dos funciones. Demostrar que el límite de x tendiendo a 0 de x cuadrado por el seno de 1 sobre x igual a 0. Primeramente, no podemos demostrarlo con respecto a las propiedades, ya que me da una indeterminación. Si ustedes observan, si yo le aplico las propiedades, el límite de un producto es el producto de los límites, el límite de x cuadrado es 0, 0 al cuadrado es 0, y el límite del seno de 1 sobre x infinito, porque 1 sobre 0 tiende a infinito y el seno de infinito es infinito, y 0 por infinito es indeterminación. Es decir que no se puede aplicar la propiedad porque me da una indeterminación. Es decir que lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del emparedado o el teorema del sándwich. ¿Qué hacemos ahí? Vamos a partir del seno. Nosotros sabemos que el seno, debemos recordar que el seno está comprendido, o sea, la función seno está comprendida entre menos 1 y 1, que sería la imagen del seno, ¿sí? Así que partiendo de esta condición, yo puedo ahora aplicar a cada término de la desigualdad, multiplicarlo todo por un número positivo, porque voy a multiplicarlo por x cuadrado. Al ser positivo, no me va a alterar la desigualdad. Así que es lo que hice, multiplicar a cada término por x cuadrado. Por x cuadrado al 1, a todo el seno por x cuadrado y a 1 por x cuadrado. ¿Para qué? ¿Por qué hice eso? Para que me quede igual a lo que yo tengo acá. Luego voy a aplicar límite para cada término. Aplicamos límite y hago el límite de x tendiendo a 0 de menos x cuadrado, el límite de la función x cuadrado por el seno de 1 sobre x, y el límite de x tendiendo a 0 de x cuadrado. Si ustedes observan los límites de los extremos, igual a 0, porque 0 al cuadrado es 0. Es decir que ya me queda que el límite de x cuadrado por el seno de 1 sobre x está comprendido, es mayor que 0 y menor que 0. O sea que eso es igual a 0, es lo que hablábamos hoy en el teorema del sándwich. Quiere decir que queda demostrado por este teorema, el teorema del sándwich, queda demostrado que el límite de x cuadrado por el seno de 1 sobre x igual a 0. Límite es infinito. Una función f de x tiene como límite infinito positivo o negativo cuando la variable x tiende a x0 si existe un número real positivo m mayor que 0 que verifique que f de x sea mayor que m para todos los valores próximos a x0. Desde el punto de vista coloquial sería el límite de x tendiendo a x0 de la función me da más infinito. Para todo m mayor que 0 existe un delta en función de m mayor que 0 tal que x menos x0 es menor que delta y mayor que 0 si solo si el valor absoluto de la función es mayor que m. Veamos un ejemplo gráfico. Tenemos acá está el x0, el entorno x0 menos delta, x0 más delta, x0 acuérdense que tendemos, por eso no puede ser que no pertenezca, y elegimos un punto cualquiera entre ese entorno, en ejemplo el punto x, y obtenemos f de x. Si observamos, acá está la m, que sería el intervalo entre x0 menos delta y x0 más delta, ese es el valor de m, y observan que f de x es mayor que m. Por eso este límite tiende a infinito.
Ahora bien, puede tender, o puede ser otro ejemplo que tiende a menos infinito. Sería el mismo ejemplo hacia abajo. Pero también tenemos que que la x tiende a infinito ahora. Antes la x tendía a un número y me daba infinito. Ahora la x tiende a infinito y me da un número. En ese caso, tenemos que puede ser que tiende a más infinito o a menos infinito. Cuando tiende a más infinito es exactamente lo mismo. Existe un epsilon, porque ya tengo un valor L. Existe un epsilon mayor que 0, tal que exista ese m función de E, tal que x sea mayor que m si solo si la función menos el límite sea menor que epsilon. Y lo mismo en el caso del menos infinito. Si tiende a menos infinito y vale el límite vale L, para todo epsilon mayor que 0 existe m en función de epsilon tan que x sea menor que m, si solo si f de x menos L menor que epsilon. Y es lo que está demostrado de este lado. Esto es el concepto de límite tendiendo a infinito. Casos de indeterminación. Los casos de indeterminación son 7, esos son. ¿Y qué es una indeterminación? Una indeterminación es una operación cuyo resultado no está definido. Eso no significa que no exista, sino que se debe hacer procesos algebraicos para ver si podemos eliminar dicha indeterminación. Para eso, para salvar esa indeterminación, vamos a aplicar procesos o propiedades algebraicas. Vamos a hacer algunos ejemplos para que veamos qué hacer. Por ejemplo, en el primer ejemplo que puse, lo primero que debemos hacer es reemplazar las x por el valor que tiende, la x que tiende a 2. Es decir, que lo que vamos a reemplazar primero es todas las x por 2. Y observamos que me da 0 sobre 0. Al darme 0 sobre 0 es una indeterminación. Si me diera un número ya estaría el ejercicio resuelto. Pero como me da 0 sobre 0, debo aplicar procesos algebraicos. ¿Y qué proceso puedo aplicar? En el numerador veo que es una, función, una ecuación cuadrática, la puedo transformar en un producto aplicando la resolvente. Y en el denominador es una diferencia de cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? Deben estudiarse los casos de factoreo. Y hacemos, puse los de resultado y observen que el x menos 2 y el x menos 2 son iguales y sí que lo puedo simplificar. Puedo simplificar este con este y reemplazar ahora la x por 2 y digo 2 más 5 y 2 más 2. Y eso me da 7 cuartos y obtengo el resultado. En otro ejemplo, tenemos raíz. Cuando hay raíces siempre es conveniente multiplicar y dividir por el conjugado ya sea del numerador o denominador. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Para eso siempre no se olviden reemplazar la x por 5 y van a ver que da 0 sobre 0. Así que lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado. Acuérdense que el conjugado es cuando era menos, poníamos más, ¿sí? Con más. ¿Qué es lo que me queda arriba? Arriba me queda una diferencia de cuadrado. Acuérdense, diferencia de cuadrado porque es un binomio conjugado. Es decir, que lo que hago es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Tacho las raíces y me queda x menos 5. Tacho x menos 5 con m menos 5 y reemplazo. Acá me da un 1. Y reemplazo el 5 en la x y me da 1 sobre 2 raíces 5. Como las raíces en el denominador no es conveniente, así que hacemos racionalizar y me queda raíz de 5 sobre 10. Y obtenemos otro ejemplo que aquí apliqué caso factoreo, aquí apliqué el conjugado de las raíces y también puede ser que aparezcan dos raíces. Y acá tengo raíz en el numerador y en el denominador. Hacemos lo mismo. Vamos a multiplicar. Por supuesto que siempre reemplacen la x por 4 para que ver qué me da. Y vemos y observamos que obtengo, multiplico 2 menos raíz de x en el numerador y denominador con el signo cambiado. Como es menos pongo más. Y raíz de 5 más x más 5 menos 3 la multiplico por más 3 más 3. Tomo este con este y tomo este con este y hago son binomios conjugados o diferencia de cuadrados. Tacho la x con la x, esto me da 4 menos x, esto lo dejo tranquilo porque no me produce la indeterminación, lo que me está produciendo la determinación es acá, esto también hago este con este, resuelvo y obtengo 4 menos x y acá esto lo dejo igual y acá obtengo x más 5 menos 9. Resuelvo 5 menos 9 es 4 y tengo 4 menos x y x menos 4. Si observan ustedes, 4 menos x y x menos 4 es lo mismo pero con los signos al revés. Es decir, que lo puedo tachar y poner menos 1 porque tengo los signos al revés. Reemplazo y obtengo el valor que es menos 3 medios. Límites cuando x tiende a infinito.
Cuando tengo el límite de una división de polinomio, lo que se puede hacer es dividir a cada término, numerador y denominador, por la variable de mayor grado. O también se puede hacer factor común. Yo lo que hice fue dividir a cada término por la variable de mayor grado. Y fíjense que la variable de mayor grado acá es x cubo. Es decir, que divido cada término por x cubo. Simplifico lo que puedo simplificar y obtengo eso. Ahora bien, eso va a dar un cuarto. ¿Pero por qué da un cuarto? Porque debemos recordar que el límite cuando x tiende a infinito de número sobre infinito es 0 para límite y número sobre 0, infinito. Quiere decir que como acá tengo todas las x tienden a infinito, están en el denominador número sobre infinito al cuadrado, todos tienden a 0, porque número sobre infinito es 0. Es decir que este tiende a 0, este tiende a 0, este tiende a 0, así que me queda un cuarto. Veamos otro ejemplo. En este caso, no tengo solamente una fracción en el cual tenga un polinomio y otro polinomio. Tengo una resta de dos fracciones. En ese caso vamos a reemplazar y me da infinito menos infinito, que es otra indeterminación. ¿Qué se hace en ese caso? Juntamos esta resta, resolvemos esta resta, sacamos como un denominador, recuerden que era esto, divido esto por esto, esto, divido esto por esto, resuelvo, hago distributiva, ojo que hay un menos acá, y obtengo este resultado. ¿Y qué me queda? Me queda igual que esto. Divido por la variable del mayor grado, que en este caso es x cuadrado, resuelvo, simplifico y reemplazo y obtengo el valor, menos 3. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Sacamos que cuando yo tengo el límite de x tendiendo ya sea más o menos infinito, de un polinomio de p de x sobre q de x, cuando los grados de los polinomios son iguales, el resultado me va a dar el coeficiente principal de p sobre el coeficiente principal de q. Y si ustedes observan en este ejemplo, el coeficiente principal de x cubo era 1 y de x cubo era 4, el denominador. Y fíjense que es un cuarto, o un cuarto. ¿Sí? El otro es cuando el grado de P es mayor que el grado de Q, me da infinito. Y cuando el grado de P es menor que el grado de Q, me da 0. Eso para tener noción de lo que ustedes hacen. Vamos a ver el número E como un límite. El límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x me da E. Esto se puede demostrar. No hice la demostración porque lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo resolver ejercicios del número E. Y el otro límite es que cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x también da E. Vamos a ver un ejemplo. Lo primero que haríamos en este ejemplo es reemplazar, recordando que el límite de una potencia por propiedades que vimos en este video era que el límite de una potencia era el límite de la base elevado al límite del exponente. Si hacemos eso, reemplazamos eso, nos da 1 elevado al infinito. Y eso es una indeterminación, así que no se puede resolver de esa manera. Debemos aplicar otros procesos algebraicos. Y el proceso es aplicar este concepto, que 1 más 1 sobre x, pero 1 más 1 sobre x, yo no tengo 1 más, tengo x más 5 sobre x más 2 la base. Es decir que mi primer artificio matemático que voy a hacer es sumar 1 y restar 1. Al sumar 1 y restar 1 no me altere la igualdad y el 1 ya obtengo el 1 este. Es decir que lo que me queda es resolver esta parte de acá. X más 5 sobre x más 2 menos 1. Y eso es una fracción. Así que aplico procesos algebraicos. Acá está resuelta. Y obtengo el resultado. O sea que lo que obtengo es 1 más. Todo esto me da 3 sobre x más 2 que es lo que obtuve acá. Ahora bien, pero yo tengo 1 más 1 sobre x, y yo tengo acá 1 más 3 sobre el 3. El 3 lo voy a pasar como tercero para que me quede el 1. Y ya obtengo el 1 ahí. Así que ahora, ¿qué tengo que hacer? Ve que tengo acá tengo x, quiere decir que acá tengo x más 2 sobre 3. En el exponente tengo que tener x más 2 sobre 3. Pongo x más 2 sobre 3. Pero para no alterar la igualdad debo multiplicar por el recíproco, 3 sobre x más 2. Y ahora por propiedades de potencia yo puedo hacer que esto es 1 más 1 sobre x más 2 sobre 3, de x más 2 sobre 3, tomo esta partecita y todo lo otro que me sobra lo pongo de este lado porque potencia a potencia se multiplicaban los exponentes. Y aplico la propiedad del límite, el límite de la base elevado al límite del exponente.
resuelvo, ya sé que esta parte, por la propiedad del número e, ya sé que es el número e, todo esto. Eso es el número e, lo que me falta resolver es este límite. Bueno, resuelvo ese límite, hago distributiva, divido por la variable de mayor grado y obtengo 6. Quiere decir que esto es e elevado a la 6. Resultado final de este límite. Para el cálculo de límites trigonométricos existe un teorema de gran utilidad, que es el límite de x tendiendo a 0 del seno de x sobre x igual a 1. Vamos a ver cómo aplicar eso en algunos ejercicios. El límite de x tendiendo a 0 del seno de 7x sobre el seno de 5x. Si nosotros observamos, tenemos seno de x sobre x, digamos, nuestro teorema. Y yo no tengo x acá, así que voy a dividir al seno de 7x al seno de 5x por x. No me altere la igualdad, divido por arriba y abajo el numerador y denominador. Ahora lo que me está faltando es que acá tengo 7x, acá tengo x. Yo tengo que tener xx. Yo tengo 7x, 7x lo mismo que tiende a 0. Si x tiende a 0, 7x también tiende a 0. Es decir, que lo que voy a hacer es multiplicar y dividir para que no altere la igualdad al numerador por 7 y multiplicar por 5 porque tengo signo 5x. Es decir, que ahora ¿qué hago? Límite de una división es el límite de cada dividendo, propiedades que ya vimos. Y el 7, como este 7 es constante, lo saco fuera del límite. Es decir, que sabemos que esto es 1, esto es 1, me queda 7 quintos. Otro ejemplo. Si yo tengo uno que ya no aparece seno, me aparece 1 menos coseno sobre x cuadrado. ¿Cómo hago yo para que me aparezca el seno si yo tengo seno de x sobre x? Bueno, ahí recordar algunos poquitos de propiedades de trigonometría. Lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado de 1 menos coseno, que es 1 más coseno. ¿Y por qué hago ese proceso? Porque yo sé que 1 menos coseno por 1 más coseno, esto es un binomio conjugado, diferencia de cuadrado, 1 menos coseno cuadrado. Y 1 menos coseno cuadrado por relación pitagórica es seno cuadrado. Por eso hice ese concepto. Y seno cuadrado yo lo puedo abrir en seno por seno. Y a x cuadrado, x por x. Así que el límite de productos y divisiones se pueden separar, perdón, por cada factor del producto. Y me queda seno de x sobre x, seno de x sobre x, porque tengo cuadrado y tengo x cuadrado. Me quedó eso. Y seno de 1 sobre 1 más coseno de x. Esto vale 1 por propiedad, esto vale 1 por propiedad, reemplazando acá el coseno de 0 es 1, más 1, 2, 1 medio. 1 medio por 1 me da 1 medio. Y obtengo el resultado. O sea que los límites de trigonométricos trabajan siempre en función de este teorema y recuerden, por supuesto, propiedades trigonométricas. Aplicaciones. Determinar asíntotas. Analizar ciertos límites de una función nos brinda datos sobre la existencia de asíntotas verticales, horizontales o oblicuas. Las asíntotas verticales existen cuando algún valor de x no pertenezca al dominio de la función y sus límites, ya sea por derecha o por izquierda, tienden a más o menos infinito. Quiere decir que x va a ser igual a x0 una asíntota vertical. Existe asíntota horizontal cuando el límite de x tendiendo a más o menos infinito me da un número y quiere decir que la asíntota va a ser igual a ese número, L. Y asíntotas oblicuas recordemos que al ser oblicua es una recta igual a mx más h, siendo m la pendiente y h la ordenada. Y calculamos la pendiente como el límite de x tendiendo a más o menos infinito de f de x sobre x, ¿sí? Y la ordenada de origen se calcula como el límite de x tendiendo a más o menos infinito de f de x menos mx. Si existe asíntota horizontal, no existe oblicua. Eso ténganlo en cuenta. Con esto se hizo largo este video, pero me interesaba que ustedes más o menos tengan noción de todas las cosas de límites, que es importante para el ingreso a la facultad y también para primer año de facultad de análisis matemático. Como siempre les digo, espero que sea de su agrado, que a ustedes les sea útil y no me bajen los brazos, como siempre les digo, y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video.